El Salmo capítulo número 139, el verso número 7, voy a retomar desde allí, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Verso 8 dice: si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Verso 9 dice: si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar. Mire lo que está diciendo el salmista. Dice: si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar. Verso 10 dice: aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Verso número 11 dice: si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Y dice el verso 12, dice: aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, mire lo preciosa de la palabra de Dios, cómo ella nos revela la grandeza de Dios. Recuerda que hemos estado hablando de que nosotros a Dios lo conocemos es precisamente por la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo a través de la palabra. Ayer precisamente estaba hablando con un joven que pues él me manifiesta que el anhelo de él es conocer más de la palabra de Dios, y estábamos hablando y algo que le decía yo a él, porque él me decía que tenía algunas preguntas, que tenía algunas inquietudes de la Biblia, de lo que tiene que ver con la doctrina, y algo que le hacía yo ver es que nosotros no podemos pensar que en nuestra mente humana, nuestro cerebro, en nuestra cabeza, digámoslo así, que nosotros tengamos el potencial para conocer todo lo que es Dios, toda la grandeza de Dios. Entonces yo le hablaba a él acerca de esto, le decía, no, o sea, es cierto que el ser humano se las da de muy inteligente, creemos de que tenemos una capacidad impresionante. Sin embargo, frente a la grandeza de Dios, frente a lo eterno, nosotros estamos limitados en capacidad de comprensión. Nuestra capacidad de comprensión es limitada. Entonces, por más de que uno quisiera, claro, quisiera conocerlo todo, y de pronto y hasta que Dios viniera y le descargara sobre nosotros todo ese conocimiento, pero la verdad es que el ser humano no tiene la capacidad de comprender, y por eso lo que nosotros tenemos, lo tenemos a través de la palabra de Dios, y también lo recibimos a través de la fe. De ahí que el escritor a los hebreos dice, vea, por la fe nosotros creemos o entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Entonces, y dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y usted dice, pero es que eso no lo puedo entender. ¿Cómo así? No hay nada visible, no hay nada que se pueda tocar, que alguien pueda decir, sí, allí hay algo. De la nada, según la ciencia, no puede salir nada. O sea, si no hay nada, de la nada no sale nada. Eso es lo que el ser humano conoce. Por eso, para el ser humano, esto es muy difícil de comprender. Y por eso el escritor tiene que decir, nosotros lo sabemos. Y lo sabemos ¿por qué es? Lo sabemos es por la fe.
y por la fe entendemos ello. O sea, y usted dice, pero ¿cómo fue? No, pues que Dios dijo, Dios habló y las cosas vinieron a existencia. Y entonces, pero es que eso así no funciona en el mundo nuestro, sí, pero aunque no funcione así para nosotros, yo no puedo crear algo de la nada, pero cuando yo hablo de Dios, Dios puede, de la nada, Él puede hacer algo, Él puede hacer que aparezca allí algo. Entonces, mire que el ser humano realmente, por muy inteligente que nosotros nos creamos, pero hay cosas que las vamos a tener que entender es por la fe. Y lo otro es saber que yo no puedo ir más allá de la revelación que he recibido de parte de Dios. El ser humano quisiera ir más allá y quisiera, bueno, entrar allí a desmenuzar y a comprender, pero hay cosas que usted y yo no podemos, porque Dios, la Biblia dice que las cosas secretas le pertenecen a Jehová. Dice, más las reveladas son para su pueblo, para nosotros, entonces, y para nuestros hijos. Entonces, pero las cosas secretas le pertenecen a Dios. Hay cosas que el ser humano no las puede entender. ¿Y qué más puede hacer? Si Dios se lo ha querido reservar, si Dios no lo ha querido revelar. Entonces, el apóstol Pablo dice, vea, esto os he presentado de ejemplo en mí y en Apolos. Dice, para que ustedes no hablen más de lo que está escrito. O sea, a veces la persona se va más allá y comienza a inventarse cosas que realmente la Biblia no las dice. Entonces, o le creemos a la palabra de Dios, o le creemos a sus cuentos, le creemos a la imaginación del hombre. Entonces, pero creo que es más seguro creerle a Dios y creerle a su palabra. Entonces, nosotros lo que estamos viendo en este salmo es que se nos habla de la grandeza de Dios. Entonces, aquí yo no me estoy inventando nada. Hermano Jairo, es que ustedes aman tanto a Dios que usted se inventa atributos. No estamos inventando nada. Lo que estamos diciendo de Dios es lo que la Biblia dice acerca de Él. ¿Sí ve? Entonces yo voy a eso, a la revelación bíblica. Entonces, este salmo, ¿de qué nos habla? De la grandeza de Dios. Y en esta última parte, ahí me llama la atención y quisiera que lo entendiéramos un poquito. El verso número 11, voy a retomarlo allí. Dice el salmista, dice, vea, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Dice, si yo dijere, bueno, que me cubra las tinieblas, ¿para qué se quiere cubrir de tinieblas el ser humano? Para que Dios no vea lo que él hace. Entonces, por eso es que cuando la persona va a hacer algo malo, muchas veces la persona busca la oscuridad, donde no le vean, donde ojalá ni la silueta se le pueda ver, mucho menos entrar a mirar en detalle. Y la persona quiere esconderse para que nadie se dé cuenta que fue él o que es él el que está haciendo ciertas cosas que no debe de hacer. Entonces, busca la noche, busca las tinieblas, busca la oscuridad. Pero mire lo que dice el salmista. Dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Dice, para Dios, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. O sea, aún la oscuridad para Dios se convierte en luz. Escuche eso. O sea, para Dios la oscuridad incluso es como la luz, que no le oculta nada, que no hay nada que se esconda de Dios, que no hay nada que se esconda de la visión de Dios, del alcance
de Dios. Alabanzas al Señor. Y entonces el salmista dice, no, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Entonces el que cree que no lo vio nadie, el que se siente seguro porque como estaba en tinieblas no le pudieron ver, pero en este caso, ¿quién fue el que le vio? En este caso, el que le vio fue Dios, precisamente. Imagínese usted el problema. La persona tratando de ocultarse y precisamente fue el juez el que luego lo tiene que condenar o lo tiene que absolver. Fue el mismo juez el que lo vio cuando estaba haciendo lo malo. Y por eso dice el verso número 12, dice, aún las tinieblas no encubren de ti. Escúcheme esta palabra porque esta palabra es muy poderosa. Dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Mire delante de Dios cómo las cosas están tan descubiertas, que el salmista dice, Señor, vea, para usted lo mismo es que la persona haya salido de día como que haya salido de noche. Lo vio de la misma manera. No puede decir, no, es que como era de día lo vio con más nitidez. No, lo ve con la misma nitidez. Y dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Pero quisiera devolverme allí un poquito al principio del texto. Dice, aún las tinieblas no encubren de ti. ¿Sabe que Dios, Él tiene una capacidad de ver, dice la Biblia, incluso en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor se revela, digamos allí, mostrando su gloria, hay un detalle muy particular, y es que dice Juan que cuando él miró al Señor, dice, vio que sus ojos, los ojos del Señor, eran como llamas de fuego. Imagíneselo usted esta mañana, los ojos del Señor, dice, él se quedó mirándolo y en toda la gloria que él veía en el Señor, dice que los ojos del Señor eran como llamas de fuego. Entonces usted dice, ve, o sea que el Señor allá, sus ojos cuando le veamos, entendamos, estamos en el libro del Apocalipsis, allá en el libro de Apocalipsis. Entonces, allí, claro, todo esto tiene un simbolismo, tiene un sentido. ¿Y cuál es el sentido? Mi hermano, precisamente de que el Señor no necesita luz para poder mirar. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos luz y de acuerdo a la cantidad de luz, o vemos más o vemos menos. Pero sabe que en el Señor no, porque los mismos ojos del Señor dice que son como llamas de fuego, o sea, la luz la tiene Él en sus ojos, digámoslo así. Entonces, por eso dice, aún las tinieblas no encubren de ti. Ya, hay tinieblas que al ser humano no le dejan ver, ¿cierto? ¿Cuántas veces a uno le dicen cosas y uno a veces pregunta y de pronto cubren las cosas con tinieblas? Hermano, y usted no sabe si lo que le están diciendo es verdad o no es verdad. Yo no sé a cuánto les ha pasado eso. Y sabe, y yo le voy a decir algo, vea, le voy a dar un consejo. Vea, en lo personal, yo parto por creer que lo que me están diciendo, pues, si estoy preguntando acerca de algo y de pronto tengo mis dudas de que eso haya sido así o no, hermano, vea, yo prefiero, escúcheme eso, yo prefiero creer. Esa es la verdad. Ante alguna situación, usted me dice algo y yo le pregunto, ¿eso es así? Usted me dice, sí, hermano Jairo, eso es así. Ah, bueno, yo prefiero creerle. Pero yo no tengo la capacidad en mí
de yo poder decirle a usted, vea, no, eso no es cierto, porque hay tinieblas que no nos dejan ver. O sea, yo no puedo ver más allá de sus palabras. Bueno, puedo ver sus acciones, sí, pero hay cosas donde, hermano, yo no estuve ahí, yo no tengo testigos, no hay una cámara de que me pueda mostrar, que yo pueda hoy en día entrar a mirar a ver si eso fue cierto, si no fue cierto. Hermano, todo eso se convierte para mí en tinieblas que no me dejan, que no me dejan ver más allá de lo que a simple vista estoy viendo. Entonces, a veces uno pregunta, y uno pregunta porque uno dice, yo tengo como la duda, como que a mí no me convence de a mucho. Pero la persona se cubre de tinieblas y dice, no. Y hay quienes, hermano, hay quienes aún mintiendo, pero mienten con seguridad, mienten con valentía. Y dicen, no, esto es así, y está seguro de que es así. Y cualquiera dice, pues lo veo tan seguro que tiene que ser cierto. Pero la verdad es que a veces no. Entonces, esas son, decía, tinieblas que yo no puedo ver más allá, que me impiden ver. Pero sabe que en el caso de Dios, hermano, para Dios no hay tinieblas. Para Dios no hay tinieblas. Allá cuando Saúl, Dios le dio una misión y Saúl fue y no hizo lo que se le mandó, sino que, bueno, hizo una parte y la otra parte no la hizo. Él llegó diciendo, sí, yo he hecho todo lo que me dijo el Señor. Y el profeta le dice, pero usted ¿por qué desobedeció? ¿Usted por qué le desobedeció a Dios? Y él dice, no, mire que yo he hecho todo lo que Dios me dijo que tenía que hacer, yo lo hice. Y entonces allí el profeta le dice, pero yo estoy escuchando. Escúcheme, pero yo estoy escuchando por allá que hay unos animales por allá que se están escuchando. Y yo no sé si era que literalmente los estaba escuchando o si es de una manera profética que le está diciendo, vea, usted puede que los tenga muy escondidos. Puede ser que ellos habían escondido todo ello para que no se diera cuenta, para que no vieran la desobediencia. Pero sabe que lo puede esconder a los ojos de los hombres, pero no lo puede esconder ante los ojos de Dios. Entonces, aún las tinieblas no encubren de ti. O sea, el ser humano, el otro llegó allá donde el papá, la mamá le dijo mentira, lo engañó. Pero delante de Dios usted puede llevarle 1000 mentiras y de esas 1000 mentiras no le va a pasar ni una. O sea, ni una. Usted dice, al menos con esta voy a lograr engañar a Dios. No, a Dios nadie lo puede engañar. Ojalá, esta frase está bonita. Colóquemela ahí en los comentarios. Diga, a Dios nadie lo puede engañar. Hay gente que anda que es que engañando al pastor. Oiga, y se arman, déjeme decirlo, se arman unas películas para ver cómo engañan al pastor. Y que no lo vea. Y pastor, eso no es así. Ay, pastor, es que la hermana Ruperta, es que ella habla de más. Es que mírele esos lentes, las gafas de ella, es que ella ni ve. Y ella viene a decir, usted le va a creer, pastor. Ay, pastor, no. Oiga, y vuelvo y le digo, y se arman unas películas allí ante el pastor. Pero ¿de qué le sirve engañar al hombre cuando no va a poder engañar a Dios? Escúcheme eso, no va a poder engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque aún las tinieblas no encubren de ti. Personas que hacen lo malo y van y se roban una platica por allá, pero luego ellos van y dan una ofrenda en la iglesia. Señor, vea, si yo robé, pues ahí lo compartí con usted. Y ellos creen que
De esa manera, entonces van a poder pasar por alto, entonces, o que Dios pase por alto más bien, y entonces que Dios no vea que es un ladrón. Entonces, pero eso así no funciona con Dios, porque delante de Dios no hay nada. Personas, hermano, hay personas que son malas. Escúcheme eso, hay personas que son malas, 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 demasiado malas. Pero ellos tienen la manera, tienen el dinero y entonces hacen obras por allá y entonces y dan ayuda y la gente dice, uy, qué bondad, qué generosidad. No, Julanito de tal es un alma de Dios, un hombre de Dios. Mentiras, un instrumento de Satanás, pero que usa lo que tiene para ganarse el favor de los hombres. Pero ¿de qué le sirve ganárselo si no puede tener el favor de Dios? Entonces, aún las tinieblas, dice, no encubren de ti. Tenga la certeza en esta mañana. Por eso sea sincero con Dios. Háblele a Dios con sinceridad. Dígale a Dios cuál es tu problema. Confiésale a Dios cuál es tu pecado. Y pídele perdón a Dios. Aún las tinieblas no encubren de ti. Dice, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz.